Ahí está, ¿lo ven? Sí. Perfecto. Sí. Hablar de máximos y mínimos no es nuevo para nosotros, ya en alguna materia anterior ustedes han visto máximos y mínimos, concretamente en cálculo 1, pero eran maximizaciones de funciones también que se hacían a partir de una relación entre solamente dos variables, lo que es x y lo que es y normalmente eran expresiones que estaban representadas por curvas en el plano x-y, aunque a partir de la idea de los volúmenes de revolución o cosas que podíamos manejar solo con dos variables, podíamos maximizar o minimizar funciones. Lo que vamos a hacer acá es básicamente lo mismo, solo que al tener más variables, ya no solo x y y, sino podemos tener z más o funciones que tienen más de 3 variables, 4 o 5, ¿cómo se pueden maximizar estas funciones y geométricamente qué es lo que estaríamos representando cuando uno resuelve el problema? Es lo que queremos hacer. Vamos a hablar de máximos y mínimos, pero tampoco es nuevo para nosotros en esta materia. Ya hemos hablado un poco de las maximizaciones, de las derivadas, de las pendientes máximas, que hemos visto de que eso se puede calcular a partir de un gradiente. El gradiente, no se olviden, tiene dos significados. Cuando la función es explícita, es decir, cuando una variable está despejada, la maximización ocurre para la variable despejada. Cuando digo maximización, también me estoy refiriendo a minimización, es decir, a un maximal, a un valor máximo o a un valor mínimo, a un extremo, tal vez sea una palabra un poco más comprensible en este momento. Un extremo, ese extremo puede ser de máximo o ese extremo puede ser de mínimo. Y la otra maximización que también hemos visto, o minimización, es cuando la función es implícita. Y cuando la función es implícita, bueno, el máximo también me da a partir del gradiente el valor donde esa función tiene la máxima razón de cambio. Entonces, hablar de máximos y mínimos seguramente va a tener que ver con gradientes también en este caso, por lo menos en el enfoque que yo les voy a dar. En el enfoque más tradicional del cálculo, los máximos y mínimos se hacen a partir de la ecuación de Lagrange, por ejemplo, los multiplicadores de Lagrange, pero esa ecuación lo establecen como una ecuación simplemente. Nosotros vamos a ver como una relación entre gradientes y vamos a ver que es básicamente lo mismo, pero nos va a permitir rescatar o ver lo que estábamos viendo con anterioridad. En ese contexto, fíjense, vamos a definir en principio lo que son los máximos y mínimos relativos. Un poco para entender esa definición matemática que les he puesto ahí. Los máximos y mínimos relativos son procesos de maximización de alguna función, pero que está sujeto siempre a una condición. A mí me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de los 5 o 6 paralelos, 7 paralelos creo que hay de cálculo 2 en la UMS, en la Facultad de Ingeniería. Seguramente uno de nosotros es el mayor, o el más alto, o el más joven, o el más bajo, lo que sea. Si empezamos a analizar de quién de nosotros es el más alto, siempre vamos a estar hablando de máximos. ¿No se me escucha? A ver, a ver. No, sí se le escucha. Sí, estoy con micrófono, Pero igual, si es que no me escuchan, revisen sus habilitaciones de su máquina. Y si no me escuchan por un momento, igual háganme notar para ver si mi micrófono se ha apagado. A veces les dije, esta plataforma tiene ese problema. Cualquiera de nosotros podemos apagarnos o hacernos callar. Bueno, lo que les comentaba hace un momento. Si nos ponemos a analizar solo de nuestro paralelo, del paralelo A, por ejemplo, de cálculo 2, nosotros vamos a tener seguramente a alguien que es el más alto de todos nosotros, el más viejo de todos nosotros, que seguramente soy yo, o el más joven de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese máximo o ese mínimo que estaríamos analizando en nuestro paralelo A va a ser un máximo o un mínimo relativo, porque está condicionado a ese entorno. Nuestro entorno va a ser el paralelo A. Si lo comparo con mi otro paralelo, posiblemente haya alguien que sea mucho más joven o mucho más viejo, etcétera, etcétera. O más alto o más bajo, lo que sea. Entonces, ese máximo que voy a encontrar entre los dos paralelos o ese mínimo que voy a encontrar entre los dos paralelos va a ser también un máximo o un mínimo relativo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos,
yo diría casi en el 90 o en el 100% de los problemas, bueno, en el 90% de los problemas, siempre vamos a estar hablando de máximos o de mínimos relativos o condicionados, como dice acá, es relativo, dice ahí. Y fíjense que la definición matemática describe básicamente eso. Me está diciendo hay un dominio de definición, esto, ese no se olviden, es el dominio de definición, está en un espacio bastante general, de dimensión n, y sus imágenes son reales, dice. Y lo que hacemos es tomar un elemento del dominio de definición, un elemento de la función, es decir, un elemento que pertenece al dominio, y dice que este elemento que estoy tomando lo voy a evaluar en la función f. Y cuando yo lo evalúo en la función, si el valor que yo obtengo siempre es más pequeño o más grande, estoy hablando de un mínimo, en este caso, local, porque lo estoy analizando alrededor de un disco o alrededor de un entorno. Alrededor de un entorno que le da la condición para encontrar ese máximo. Lo mismo que les puse el ejemplo del joven más joven o del más viejo que soy yo, etcétera, etcétera. Imagínense, por ejemplo, que tienen una esfera y esa esfera lo intersectan con un plano. Entonces, seguramente va a haber un puntito que es el más alto, que está sobre la esfera, que va a ser el más alto. Pero si hubiese tomado otro plano, entonces voy a obtener otro punto que tal vez sea más alto o más bajo. O para verlo más fácilmente, imagínense una función que puede ser un paraboloide invertido, una especie de campana. Si es que, imagínense un cerro que tiene esa forma. Y si yo lo corto, lo rebano con un cuchillo, es como si lo estuviera intersectando esa superficie con un plano. Entonces, al intersectarlo voy a generar una curva y esa curva va a tener un punto que va a ser más alto o más bajo. Lo mismo si agarro otro plano. Por lo tanto, siempre vamos a estar hablando de una función que estoy maximizando o estoy hallando su extremo, pero siempre sujeto a una condición. En cualquier caso, ¿no? Imagínense que quiero construir un volumen máximo, pero tengo solo 5 metros cuadrados de cartón. Voy a estar encontrando un volumen máximo, pero sujeto a una condición. Mi condición va a ser el material que tengo. O quiero encontrar una distancia mínima entre una esfera y un punto, por ejemplo. Entonces, mi condición va a ser, por ejemplo, la esfera. O quiero encontrar la distancia entre dos superficies. Puedo hallar la formulita de la distancia, pero mis condiciones van a ser las superficies, porque no es lo mismo encontrar la distancia si tengo una esfera, un plano, o un plano, o un paraboloide con un hiperboloide, por ejemplo. Por lo tanto, siempre estamos hablando de máximos o mínimos relativos. En el caso del máximo local es exactamente lo mismo. Yo voy a hablar de un máximo local cuando ahora reemplazo el punto que he tomado de su dominio de definición y la imagen que obtengo, que es todo esto, siempre va a ser más grande que cualquier otra imagen en comparación con cualquier otro valor de X que pertenezca al entorno que me está dando la condición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando se habla de máximos y mínimos absolutos, en general casi no se habla, pero si quisiese alguien poner un ejemplo, yo diría que o una definición, yo diría, por ejemplo, que los máximos son absolutos cuando se analizan en un entorno cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente reitero el ejemplo de nuestra materia, de nuestro paralelo. El más alto de nosotros para mí es un máximo absoluto para ese entorno cerrado. Y mi entorno cerrado va a ser paralelo A de cálculo 2. Entonces ese va a ser un máximo absoluto, pero cuando lo empiezo a comparar con otros paralelos, ese máximo absoluto se va a volver un máximo relativo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de un máximo absoluto o un máximo relativo, o de un extremo absoluto o un extremo relativo. ¿Cómo se hallan las condiciones para encontrar los extremos? Hay dos condiciones que uno estudia, las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Esas dos condiciones uno los estudia para determinar primero dónde hay puntos críticos, que es lo que vamos a definir a continuación, y luego si ese punto crítico es un máximo o un mínimo, es decir, estudiar su naturaleza, determinar si ese punto crítico que yo he encontrado, que al principio con esta condición solamente sé que es un punto crítico, solamente voy a saber que es un punto donde podría haber un máximo o podría haber un mínimo, o tal vez no hay nada, tal vez ni máximo ni mínimo. Entonces, la primera condición es esta, la condición necesaria. Necesariamente tengo que encontrar los puntos críticos.
Y una vez que encuentre los puntos críticos, tengo que determinar si ese punto crítico es máximo, es mínimo, o es un punto que ni es máximo ni es mínimo. Veamos. Esta definición que les he puesto con azul, ¿qué dice? Un punto A que sea máximo local o mínimo local se llama extremo local en el punto de su dominio. Entonces, fíjense, los extremos locales, cuando digo extremos locales me estoy refiriendo a máximos o mínimos relativos, localmente, ¿no? El más alto de nosotros es el más alto local en el paralelo de cálculo 2, eso quiere decir, en el paralelo A de cálculo 2. Entonces, dice que un máximo o un mínimo es un extremo local en un punto de su dominio. Y a este extremo local le puedo dar la categoría de máximo o le puedo dar la categoría de mínimo. El extremo en general es el término general para describir ya sea un alto o un bajo, o el más gordito o el más flaquito, el más viejito o el más jovencito, una cosa así. Ese va a ser un extremo, pero ese extremo puede ser máximo o ese extremo puede ser mínimo. Acá aparece una cosa bien interesante, fíjense, porque ya voy a empezar a meter las cosas que conozco. Aquí aparece un gradiente. Vamos a partir de una función que tiene dos variables, z, que depende de x y depende de y. Esta función z puede representar cualquier cosa. Puedes representar temperatura, puedes representar volumen, puedes representar área, puedes representar distancia, puedes representar lo que se nos ocurra, lo que queramos maximizar o lo que no queramos, o lo que queramos minimizar. Dice que los puntos críticos yo los puedo encontrar derivando la función respecto de x y respecto de y e igualándolos a cero. Fácil. En otras palabras, hallo el gradiente de esta función. Como tiene solo dos variables, voy a hallar el gradiente de z, por eso estoy haciendo la derivada de c respecto de x, la derivada de z respecto de y, es lo mismo que derivar la función. Pero si hay un punto crítico, esa derivada se anula. Por lo tanto, cuando yo encuentro el gradiente de la función y lo igualo al vector nulo, lo que yo voy a encontrar son puntos críticos. Muy parecido a cálculo 1, ¿no? En cálculo 1, ¿cómo encontraban puntos críticos? Básicamente hacían lo mismo. Ustedes encontraban puntos críticos derivando la función e igualándolo a cero. Geométricamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban encontrando pendientes igual a cero. Pendientes igual a cero. Es decir, pendientes horizontales. Pendientes donde esa recta horizontal va a ser paralela al eje X. Por lo tanto, me va a servir para determinar si es un punto alto o es un punto bajo. O el más alto o el más bajo. ¿De acuerdo? Así se hallan las condiciones necesarias. Facilito. No es complicado. Reitero, resumiendo todo esto que acabo de explicarles. Si tengo una función que tiene solo dos variables, z que depende de x y z depende de y, fíjense, z es una función explícita, z está despejado porque z es la función que quiero maximizar. Por lo tanto, lo que voy a encontrar es el gradiente de z. Y el gradiente de z es un vector que apunta donde z crece más rápidamente o decrece más rápidamente. Por lo tanto, si los igualo a cero, encuentro puntos críticos. Puntos críticos. Puntos donde puede ocurrir un máximo o puede ocurrir un mínimo. Fíjense el párrafo que les pongo a continuación. No todo punto crítico es un punto extremo. Para entender esto, imaginemos lo siguiente. ¿Cómo nos medían la estatura cuando éramos chiquitos, cuando estábamos creciendo? Nos ponían contra la pared, cuando éramos niños, nos ponían contra la pared, ponían una escuadra en la pared y bajaban la escuadra hasta que choque con nuestra cabeza. Así encontrábamos un punto crítico. Es decir, el punto de crecimiento de nuestra estatura, cómo íbamos creciendo. Eso es fácil en las curvas, ¿no? Eso es exactamente lo que hacemos en cálculo 1. Cuando yo tengo una curva, lo que hago es bajar esa mi escuadra hasta que choque en la cabeza de la curva. Y esa escuadra no es más que una pendiente, una recta de pendiente cero. Eso es lo que hacíamos. En cálculo 1 hacíamos eso. En cálculo 2, ¿cómo hacemos? En cálculo 2 ya no puedo bajar una regla. En cálculo 2 tengo que bajar todo el techo del aula. Imagínense que estamos en nuestra aula, en la aula 52 de nuestra facultad. Nos paramos, todos nosotros nos paramos. Y hacemos que todo el techo baje horizontalmente, perfectamente horizontal. Seguramente va a chocar en el más alto de nosotros. En el más alto de nosotros. Por lo tanto,
Así voy a determinar, o esa es la interpretación geométrica, digamos, de esto, de que el gradiente se iguala a 0, porque así voy a encontrar un plano cuyo vector normal va a ser 0, 0, 1. Y lo único que me interesa son las variables que se anulan, que serían la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y. En otras palabras, imagínense que tengo toda esta función y lo vuelvo implícito. Volviéndolo implícito, voy a tener f de x y y, menos z igual a 0. Voy a tener exactamente eso. Lo voy a reescribir acá eso, para que se entienda lo que estoy queriendo explicar. Imagínense que tengo eso y lo vamos a poner acá. Y lo volvemos implícito. Menos z igual a 0. Otra parte de la ecuación la borramos. Lo borramos. Ahora tengo una función implícita. La función implícita es todo esto. Todo esto. Desde acá hasta acá. Por lo tanto, si yo quiero hallar su gradiente, para, por ejemplo, encontrar la ecuación de un plano tangente, diremos la derivada de estos respecto de x, la derivada de todo esto respecto de y la derivada de todo esto respecto de z. Por lo tanto, pondremos acá menos 1. Ese será el gradiente de la función implícita. Z respecto de x, z respecto de y. En otras palabras, todo esto será z, porque z es igual a f de x y, todo esto será z, y ese es su gradiente de la función implícita. Y si yo quiero hallar un plano que sea tangente al plano x y, paralelo al plano x y, yo necesito que esta derivada se anule y necesito que esta derivada se anule, porque ese vector va a ser paralelo al vector k, que es un vector que es paralelo al plano x y. Por eso aparecen por eso se tienen que anular las derivadas. Pero solamente tomamos en cuenta estas dos, porque estas dos son las que a mí me interesa que se anulen. Así tengo un vector paralelo al vector k, al vector canónico k, de la base canónica k. Por eso es que esto se debería anular. La derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y, por eso se tienen que anular. Pero cuando yo encuentro un plano tangente, ese plano tangente puede ser tangente en la parte superior, imagínense, tangente a la esfera en el polo norte o tangente a la esfera en el polo sur. Pero pueden haber planos tangentes también a esa superficie que no son ni los más altos ni los más bajos. Imagínense la silla de montar, el paraboloide hiperbólico. ¿Se acuerdan de esa superficie? Un paraboloide, la silla de montar. Yo puedo trazar un plano justo en el punto de montaje de la curva, es decir, donde la parábola empieza a crecer o la parábola empieza a decrecer si la parábola crece hacia abajo. Por lo tanto, los puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos o no ser nada, ni máximo ni mínimo, pero sí admiten un plano tangente. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Cómo se encuentran todos los puntos críticos? Bueno, es facilito. Bueno, facilito entre comillas. Conceptualmente es fácil. Lo difícil tal vez sea resolver las ecuaciones. Para eso tengo que acordarme lo que hemos hecho en el prefacultativo. Fíjense que el conocimiento se construye, ¿no? Se construye poco a poco. Todo lo que han aprendido en el prefacultativo aquí se tiene que aplicar porque tengo que resolver sistemas de ecuaciones. Y a veces los sistemas de ecuaciones no siempre son tan fáciles. Imagínense que tengo ahora esta función. La función de ese tipo, z igual a 2 veces x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por esa función exponencial, que de manera genérica lo podemos representar así. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar sus derivadas, igualarlas a 0 y encontrar esto, que es el punto crítico. Entonces voy a hacer eso. Voy a derivar esta función respecto de x, y su derivada está en esa primera parte. Esa es la derivada de la función respecto de x. Como producto, ¿no? Aquí voy a tener 4 veces x por todo esto sin derivar, más todo esto sin derivar, hasta este paréntesis, esta parte, por la derivada de lo que tengo aquí arriba, o de esta función exponencial, que es lo mismo, por la derivada del exponente, que es menos 2 veces x. Simplificando un poquito, tenemos que esa derivada vale esto. Vale eso. Ya lo hemos simplificado, La derivada de la función respecto de y es básicamente lo mismo, básicamente es copiar y solamente cambiar x por y. Y tenemos básicamente la misma expresión. Voy a derivar respecto de y, simplificamos un poco y finalmente llegamos a este resultado final.
Ya tengo la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Eso que está con rojo será la derivada de la función respecto de y. Pero a mí me interesa en realidad ya estas ecuaciones. Y fíjense que los estoy igualando a cero, porque eso dice mi condición necesaria, ¿no? Las derivadas tienes que igualarlos a cero. Por lo tanto, igualándolas a cero, tengo este par de ecuaciones, que son las ecuaciones que me interesa resolver. Esas son las ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos? Bueno, básicamente, ¿cuántos puntos tendremos? Hay muchos puntos críticos, ¿no? Para empezar, el primer punto crítico es que x valga 0 y y valga 0. Es decir, el origen de coordenadas, porque haciendo que x valga 0 y haciendo que y valga 0, estas dos ecuaciones al mismo tiempo se anulan. Por lo tanto, el primer punto crítico será 0, 0. Este otro término no nos ayuda mucho, porque para que se haga 0 esto, x y y tendrían que tender a infinito, porque como es una función exponencial negativa, fíjense, hay un signo menos, para que esto se anule, para que esta función exponencial se anule, la función exponencial, x y y tendrían que tender a infinito, y como están con signo negativo, recién anularían la función. Descartamos esas soluciones. Soluciones en el infinito no me interesan. Pero también se puede anular a partir de esta otra parte de la ecuación. Y estos son un conjunto de puntos que se van a anular, y esos puntos están sobre una circunferencia, sobre esta circunferencia. Por lo tanto, tengo infinitos puntos críticos. Tengo muchos puntos críticos. Todos los puntos que quedan cero esta ecuación, esta o esta otra, y en adición, el origen de coordenadas, haciendo que x valga 0 y haciendo que y valga 0. Fíjense que las soluciones son pares ordenados, no son cosas aisladas. No es x igual a 0 y y igual a 0. La solución son pares ordenados. El primer par ordenado es para x igual a 0 y y igual a 0. Es el primer par ordenado. Y aquí tengo un montón de pares ordenados, infinitos pares ordenados. Todos los pares ordenados x y y que sumados me den -1, y con este 1 que tengo ahí se anulen, es decir, todos los puntos que están sobre la circunferencia, que son pares ordenados, van a ser también puntos críticos de nuestra función. Por lo tanto, esta función tiene infinitos puntos críticos. Una circunferencia como esta, por ejemplo, de radio 1, que es esta su ecuación, todos los puntos que están sobre la circunferencia son puntos críticos de la función. Pero no sé si son máximos y no sé si son mínimos, solo sé que son puntos críticos. Y en adición a todos los puntos que forman parte de esta circunferencia, vamos a sacarlo de relleno, porque nos interesa solo la circunferencia, y el contorno lo vamos a poner negro, digamos. O sea, todos los puntos que están acá son puntos críticos que también forman parte de la solución de este sistema de ecuaciones que hemos resuelto. En adición a el origen de coordenadas, que será un puntito que está aquí, en el medio. Ese es un punto crítico, y todos los puntos que están alrededor de la circunferencia también son puntos críticos, pero son, en todos los casos, pares ordenados, porque son puntos que tienen que pertenecer, además, al dominio de definición de la función. Al dominio de definición. No puedo encontrar un máximo o un mínimo si la función no está definida en ese punto, ¿no? Eso es importante también. Con este procedimiento, que puede ser, que conceptualmente, reitero, es bastante sencillo de entender, pero que puede ser pesado desde el punto de vista del álgebra, porque tengo que resolver ecuaciones que a veces pueden ser complicadas o largas, yo puedo resolver siempre y encontrar los puntos críticos. Pero este método o este primer paso que estamos dando, en realidad, esta primera condición que estamos estudiando, es una condición necesaria, pero no es suficiente todavía, porque yo no sé si el origen de coordenadas, si este primer punto es un máximo o un mínimo, y yo no sé si todos estos puntos, o algunos de ellos hacen máximos o hacen mínimos, o tal vez no sean ni máximos ni mínimos. No sabemos nada de eso. Por eso se llaman condición necesaria, pero todavía no es una condición suficiente. ¿Cómo determinamos su naturaleza? ¿Cómo yo sé este punto es máximo o mínimo? ¿Cómo yo sé, tomando algún punto de acá, cómo yo sé si ese punto es máximo o mínimo? Para eso existe el siguiente punto, ¿no? Que es el estudio de las condiciones suficientes.
Y el estudio de las condiciones suficientes es muy parecido al criterio de cálculo 1. Básicamente es cálculo 1 extendido a más variables. En cálculo 1, ¿cómo encontraban? Y es una pregunta para ustedes. En cálculo 1, ¿cómo determinaban si un punto crítico es máximo o mínimo? Si x igual a 5 era máximo, ¿determinaba un máximo o determinaba un mínimo? ¿Cuál era el criterio que ustedes usaban? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les han enseñado? Vamos, muchachos, hablen. No se pongan tímidos. ¿Se acuerdan algo de eso? Prácticamente, ingeniero, creo que tenía que cambiar de signo, pasar de más o menos para ser un máximo, si no recuerdo, y viceversa para que sea un mínimo. Perfecto. Está bien orientado, aunque todavía no está bien aclarada su duda. Ese criterio en cálculo 1 se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces, una vez que derivan, en cálculo 1, ¿qué hacían? Derivábamos, igual que acá. Yo he derivado, como tengo dos variables ahora, z depende de x y de y, encuentro dos derivadas, en cálculo 1 solo se encontraba uno, luego se resolvía en cálculo 1 para esa función, esa derivada igualándolo a cero, se resolvía para encontrar los valores de x, donde la derivada se anulaba, con eso conseguíamos rectas dependientes cero, luego volvía a derivar la función, y el valor que he encontrado con el primer paso, lo reemplazaba en la función y obteníamos el criterio de la segunda derivada. ¿Qué diría el criterio de la segunda derivada? Bueno, ustedes ya me lo acaban de decir, solamente vamos a afinar un poco el concepto. Vuelvo a derivar la función y en la segunda derivada reemplazo el punto crítico. Si el resultado es negativo, solo hay que fijarse el signo, nunca hay que fijarse el valor, cuánto sale, solo hay que fijarse el signo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativo, la función tiene un máximo en el punto crítico. Y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positivo, tiene un mínimo. En cálculo 1 siempre hablábamos de máximos y mínimos absolutos, pero tampoco eso es tan cierto, ¿no? Imagínense una función polinómica, si yo solo analizo en un intervalo de todo su dominio, tendré un máximo absoluto, pero si analizo en todo su dominio de definición, voy a encontrar muchos máximos y muchos mínimos. Acá es exactamente lo mismo. Acá se hace lo mismo. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Lo que se hace es lo siguiente, jóvenes. Se construyen unos determinantes. Aquí están los determinantes que los estoy representando con delta. Y voy a derivar esto. Ya tengo una primera derivada, tengo que volver a derivar. Tengo una segunda derivada, tengo que volver a derivar y construyo estos determinantes. El primer determinante que construyo es básicamente la segunda derivada de la función respecto de x. Ya tenía eso, esto. Eso tengo que volver a derivar. Tengo que volver a derivar. Sin el cero, ¿no? Sin el cero. Solo me fijo en la derivada. Me fijo hasta aquí y derivo esa función. Bueno, en este caso va a ser complicado porque tengo que hacer 3 veces producto, este y este. Tengo que derivar respecto de x. Y luego tengo que derivar primero respecto de x y luego respecto de y. Y luego tengo que derivar respecto de y y respecto de x y finalmente respecto de y 2 veces. Se construyen estas dos expresiones, esos dos determinantes. Las matrices asociadas a estos determinantes se llaman matrices hessianas. Matrices hessianas. Que también lo hemos visto en algún punto anteriormente, ¿no? Hemos construido las derivadas cruzadas y hemos construido su matriz hessiana. La primera matriz hessiana que construimos es de 1 por 1, que sería la porción 11 de esta matriz. Lo primero que tengo que hacer es. Luego las cruzadas. Si encuentro esto, ya tengo esto, porque normalmente las derivadas cruzadas son iguales. Y luego tengo que encontrar la segunda derivada de la función respecto de y construyo. ¿Qué hago con estos determinantes? Fíjense, si los dos determinantes son positivos, si esto me ha dado positivo y este me ha dado positivo, fíjense que lo que les he puesto ahí entre paréntesis, no interesa su valor, puede ser 1000 o puede ser 0.5, no interesa su valor. Vamos a decir de que z tiene un mínimo relativo. Para que sea mínimo relativo, esto tiene que ser positivo, el primer determinante tiene que ser positivo, en otras palabras,
la posición 11 de esta segunda matriz tiene que ser positiva, evaluado en el punto crítico que hemos encontrado con el procedimiento anterior, y el determinante, el cálculo de este determinante también tiene que ser positivo. Si ambos son positivos, si esto es positivo y este determinante es positivo, estamos en presencia de un mínimo relativo. Perfecto. Si los determinantes tienen signo alterno, es decir, uno de ellos es positivo y el otro es negativo, comenzando siempre con un valor negativo, siempre. Si esto es negativo, pero este es positivo, entonces la función tiene un máximo relativo en el punto crítico. Si el segundo determinante evaluado en el punto crítico es negativo, el criterio falla. Bueno, en realidad, perdón, no falla el criterio. El punto crítico es un punto de silla, no es ni máximo ni es mínimo. Es decir, puedo trazar un plano tangente ahí, pero ese plano tangente no está sobre el punto más alto ni está sobre el punto más bajo. Reitero, acuérdense de nuestra función que se parece a una silla de montar, al paraboloide hiperbólico. Es una silla de montar, ¿se acuerdan? Y yo estoy trazando un plano tangente justo en el punto donde yo muento a esa silla. Ese puntito no es ni máximo ni es ni mínimo, porque la parábola crece hacia arriba y la otra parábola crece hacia abajo. Por lo tanto, no es ni máximo ni mínimo, y eso ocurre cuando el segundo determinante se anula. Perdón, se vuelve negativo. Pero definitivamente el criterio falla cuando el segundo determinante es cero. Si el segundo determinante es cero, estamos fregados. El criterio falla y por lo tanto habrá que recurrir a otro tipo de análisis. Por ejemplo, podríamos hacer un análisis de incrementos, como vamos a ver en un ejemplito más un rato. Por lo tanto, si escribimos lo que hemos hecho, tendríamos lo siguiente. Me fijo, esto lo voy a copiar acá. Esto debería ser positivo. Positivo, no igual, tiene que ser positivo. Si eso es positivo, el primer determinante es positivo, y el segundo determinante también es positivo, y es lo que dice nuestro párrafo, lo estoy escribiendo ahí, y el segundo también es positivo, si los dos son positivos, no interesa su valor, fíjense, solamente me interesa que los dos sean positivos. Si este es positivo y este es positivo, estamos en presencia de un mínimo relativo. En el segundo caso cambia un poquito las condiciones. Voy a volver a copiar esto, lo vamos a poner acá. ¿Qué dice en el segundo caso? Dice que tiene que haber signo alterno, pero comenzando de un signo negativo, por lo tanto esto ahora debería ser negativo. Entonces, eso desaparece. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, el signo es alterno, entonces estamos en presencia de un máximo relativo. Eso es lo que me dice el segundo paso. El tercer caso, fíjense que en ambos casos esto es negativo, esto es positivo, pero si en algún caso se volviese negativo, si el segundo determinante se vuelve negativo, la función tiene un punto de silla en el punto crítico que hemos encontrado con la condición necesaria. Y si el segundo determinante, delta 2, se vuelve idénticamente cero, el criterio falla. Este es un método, no es el único método, jóvenes, no es el único método. Hay otros métodos para determinar la naturaleza. Hay algunos colegas de nuestra facultad que utilizan el método, por ejemplo, de los autovalores. El método de los autovalores también es un método donde se introduce una variable nueva que es lambda y a partir de esa variable lambda se determina si es máximo o es un mínimo. También se puede hacer eso. Ya hay información en cualquier libro. No les doy yo eso porque tendría que explicarles qué son los autovalores y qué son los autovectores. Y para eso necesitamos hacer un poco de estudio sobre matrices, para que no quede solo como una fórmula, sino que sepamos de dónde sale. Así que prefiero apoyarme en lo que han aprendido en cálculo 1 y decir, bueno, esto es lo mismo que el criterio de la segunda derivada. Si esto era negativo, era un máximo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo acá. Si eso es negativo, es un máximo. Pero este otro siempre tiene que ser positivo. Y si este es el mismo criterio de cálculo 1. Fíjense eso. En cálculo 1, si la segunda derivada era positivo, es un mínimo. Y si la segunda derivada es negativo, es un máximo. Es lo mismo que en cálculo 1.
Por eso me gusta este método, porque no hacemos cosas raras o diferentes a los que han hecho en cálculo 1. La única condición es que el segundo determinante tiene que ser positivo siempre. Pero este es el que determina, en realidad, este es el que determina si es máximo o es mínimo. Si es positivo, es mínimo. Si es negativo, es máximo. Pero siempre este tiene que ser positivo. En el momento en que este otro falla, entonces ya tengo problemas. O es un punto de silla porque se ha vuelto negativo, o el criterio falla si se ha anulado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el criterio o la condición suficiente para determinar la naturaleza del punto crítico. No siempre se utiliza esto, porque en muchos casos el resultado es de sentido común. Es de sentido común, por lo tanto, a veces no necesito hacer este cálculo de las matrices jacobianas y sus determinantes, porque el resultado que voy a obtener con seguridad va a ser un máximo o un mínimo. Y eso normalmente ocurre cuando resuelvo problemas de máximos o mínimos condicionados. Fíjense que este criterio puede expandirse a funciones de más variables. ¿Qué pasa si mi función ya no tiene solo 2, tiene 3 o tiene 4? Fíjense, para el caso de una función W ahora, que tiene 3 variables, depende de X, depende de Y y depende de Z. Entonces se hacen determinantes, se construyen determinantes aumentando una fila y una columna cada vez, igual que acá. El primer determinante era este, entonces le he aumentado una fila y una columna y tengo este otro. Acá se hace lo mismo, se aumenta una fila y se hace una columna. A esto se le llama orlar y sirve también para determinar si los vectores son linealmente independientes y demás cosas, ¿no? En álgebra lineal se ve todo eso. El primer determinante es la primera componente de la matriz, luego construye una de 2 por 2 y luego construye de 3 por 3. Y fíjense cómo se construye. Primero es XX, luego tengo XX y XY. O sea, tengo la fila de los X, la primera fila. Luego la segunda fila de los Y's, pero también relacionado con las otras, XY y YY. El tercer determinante será XX, XY, XZ. X se está relacionando con las 3 variables. Luego tendré Y con X, Y con Y y Y con Z. Y se está relacionando con las tres derivadas cruzadas que puedo hacer. Luego Z se relaciona con X, Z se relaciona con Y y Z se relaciona con Z. Y hasta ahí queda porque mi función solo tenía 3 variables. Por lo tanto, este procedimiento puedo ir haciendo el mismo si mi función tiene más variables. Si tuviese más variables, entonces tendría X con X, X con Y, X con Z, X con U, X con B, X con B doble. Entonces el segundo, Y con X, Y con Y, Y con Z, Y con U, Y con B doble. Y así sucesivamente, van a ir creciendo cada vez más. ¿Qué dice el criterio? El criterio es un poco más simple. Si dos de los determinantes tienen, si los dos, bueno, en este caso los 3 serían, ¿no? Ya no serían solo los 2. Si los 3 determinantes tienen signo positivo, entonces tiene un mínimo. Tiene que ser positivo, positivo, positivo. Tiene un mínimo. Si los determinantes tienen signo alterno, comenzando de un negativo, entonces tiene un máximo. Menos, más. Este tendría que ser menos, este determinante tendría que ser con signo positivo y este tendría que ser con signo negativo. Entonces, cuando hay alternancia en el signo empezando de un negativo, estamos en presencia de un máximo. En cualquier otro caso, el criterio falla. Es decir, si los signos son alternos, pero empezando de un positivo, o este se anula y este otro no, entonces, cualquier otra cosa que pueda ocurrir, el criterio falla. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No es muy complicado. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta acá? Primero hemos determinado qué son los máximos y los mínimos. Los máximos son valores que tiene la función, o la máxima imagen que tiene la función, o la mínima imagen que tiene la función. Eso es un máximo, es un mínimo. Normalmente son relativos, porque esos máximos o mínimos los voy a encontrar en un entorno. Tengo una superficie, lo intersecto con un plano y yo quiero encontrar el punto más alto o más bajo de esa curva de intersección. Y ese plano puede ser ese o cualquier otro. Por eso siempre hablamos de máximos o de mínimos relativos. ¿Qué criterios se manejan? Los mismos que en cálculo 1. El criterio necesario y el criterio suficiente. ¿Qué dice el criterio necesario? El criterio necesario me dice que ese criterio me permite encontrar puntos críticos, no máximos, puntos críticos me permite encontrar. Es decir, puntos donde podría haber un máximo o podría haber un mínimo. Y la condición suficiente me dice si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. En realidad, si es o no es un extremo. ¿Dudas hasta ahí?
¿No hay? Ningún. Sigamos entonces. Veamos un ejemplo más completo. Fíjense, me dan esta función. Esta función tiene 3 variables. Tiene x, tiene y, tiene z. Por lo tanto, tendría que ser una cosa como esta, ¿no? Si quisiese hallar el jacobiano. Tuviese que hacer una cosa como esta. 3 determinantes tendría que hallar. El jacobiano, perdón. Bueno, los determinantes también son jacobianos. Pero tendría que hallar 3 determinantes o 3 matrices hessianas. Pero vamos a hacer un truco. Y este ejercicio es un poco engañoso, es tramposo, por eso lo estamos poniendo acá. Esta es la función y me piden que estudie sus puntos críticos y si esos puntos son máximos o mínimos, es decir, su naturaleza. Su naturaleza será un máximo, su naturaleza será un mínimo, o su naturaleza será ni máximo ni mínimo, digamos, ni chicha ni limonada. Fíjense lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio. Siempre tómense 2 segundos o 5 segundos para analizar. ¿Derivar esta función es complicada o no? Bueno, no es complicada, pero es larga o no. ¿Qué dicen? Porque tengo que derivarlo de arriba por la derivada de abajo, o la derivada de arriba, perdón, por el de abajo sin derivar, menos este sin derivar, por la derivada de aquí abajo, todo esto elevado al cuadrado. Tendría que derivar eso. Respecto de x lo mismo, respecto de y es lo mismo, y respecto de z es lo mismo. Pero lo que voy a hacer es previamente aplicarle logaritmos para que la derivada por cociente se vuelva simplemente sumas. Por lo tanto, u va a ser el logaritmo de z. Y al aplicar logaritmo de z voy a tener el logaritmo de arriba menos el logaritmo de abajo. Pero fíjense, aquí tengo un producto y puedo seguir aplicando logaritmos. Aquí arriba tengo un producto y puedo seguir también aplicando logaritmos. Por lo tanto, el numerador será el logaritmo de x más el logaritmo de y, menos el logaritmo de 3 más x, menos el logaritmo de x más y menos el logaritmo de y más 3. Por lo tanto, esta función que era media complicada, lo he simplificado y me sale todo eso. Pero yo voy a encontrar puntos críticos no de esta función. Voy a encontrar puntos críticos de esta función. A ver, ¿quién me dice por qué? Estoy redefiniendo la función, ¿no? Porque ahora tengo que empezar a derivar. Fíjense, la derivada de esto, porque tengo que encontrar la derivada de W. Bueno, perdón. Sí, está bien, z. Tendría que encontrar la derivada de esta función, que es z. Y esta no es su derivada, ¿no? Porque yo estoy encontrando la derivada no de z respecto de x, sino de u respecto de x. Me estoy olvidando del logaritmo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me estoy olvidando? ¿Quién me dice? ¿No hay duda o nadie se da cuenta? ¿Por qué? A ver, piensen. ¿Por qué estoy derivando solo eso y no estoy derivando esto? El resultado obviamente va a ser diferente. ¿Cuál sería esa derivada? Esa derivada tendría que ser, no sé, una cosa como esta, ¿no? A ver, lo voy a derivar para que vayamos siguiendo lo que estoy queriendo decirles. Aquí quiero derivar z respecto de x, que sería 1 sobre z por estoy derivando esta función, la función logaritmo. 1 sobre z por la derivada de z respecto de x. Tendríamos que derivar así. Por la derivada de z respecto de x. Igual a la derivada de todo esto. Y la derivada de todo eso es esto. Por todo eso. Por todo eso. Y derivando estas funciones, ¿no? Por todo eso. La primera es 1 sobre x, esta depende de y, no se deriva, este tiene x, por lo tanto se deriva, este también tiene x, por lo tanto se deriva, este tiene y, no se deriva. Por lo tanto, si yo despejo de acá la función que necesito, despejando lo que necesitamos, que es esto
tendríamos esto. Igual a Z, pero Z vale todo esto. Control C. Por esto. Esa es la derivada, jóvenes. Esta es la derivada que debería en realidad usar. Pero les acabo de decir de que no voy a usar eso, me voy a olvidar de esto. Y voy a concentrarme solo en U. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, jóvenes? A ver, ideas. Y esto es lo que tendría que igualar a 0, ¿no? Luego. Ideas. ¿Por qué? A ver, ¿no hay ideas? Cualquier cosa digan. Se nos hace... ¿Por qué si yo lo reemplazo? Porque... A ver, ¿por qué? ¿No estaría perdiendo soluciones? Me voy a concentrar solo en esto, pero no en esto. Lo puedo ver de dos formas. Podría decir, como esto lo tengo que igualar a 0, todo esto debería valer 0. Y todo esto debería valer 0. Entonces me estoy concentrando solo en el plomo. Eso es lo que estoy queriendo igualar a 0, pero me estoy olvidando de esto. Para que esto sea 0, la única posibilidad es que x valga 0 y que y valga 0. Así el numerador se haga 0 y abajo también voy a tener 0 más 0. Por lo tanto, un punto crítico podría ser 0, 0. ¿Se dan cuenta? Y luego me peleo con este otro lado. Entonces, esto lo voy a tener que separar como dos ecuaciones separadas. Podríamos decir, todo esto vale 0. Control C, y esto lo ponemos igual a 0. Y luego la otra ecuación que voy a tener es esto. Control C, Control V, y eso también debería ser 0. Así lo puedo separar, ¿no? Como dos partes de esa ecuación, ambos igualados a 0 para que sean 0. Si me fijo acá, en la primera ecuación, en la de arriba, para que esta ecuación se anule, x tiene que valer 0 y y tiene que valer 0. X tiene que valer 0 y y tiene que valer 0. Y abajo también aparece un x que tiene que ser 0 y y tiene que ser un 0. Por lo tanto, voy a tener una indeterminación. Tengo que hallar el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 para ver si esta función tiene imagen o no. Y creo que no tiene imagen, esa función no es continua en ese punto. Por lo tanto, por eso descartamos esta parte de la ecuación y nos concentramos solo con eso. Porque fíjense que en la definición inicial que les he puesto acá, el punto que voy a encontrar, el punto crítico que voy a encontrar, tiene que ser un punto de su dominio de definición. Y en este caso, el origen de coordenadas no es un punto de su dominio de definición. Por eso descartamos esta parte de la ecuación. Hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? O sea, analizar, por eso se llama análisis matemático, ¿no? No es agarrar el ejercicio y resolverlo. Hay que analizar, jóvenes. Y a propósito de esto, como está separado, en la práctica que les he dado, en la pregunta 3 y en la pregunta 4, U lo he puesto así y abajo estaba B. Pero en el documento que han descargado, U y B han aparecido juntos. Son dos ecuaciones separadas, por si acaso. Dos ecuaciones separadas. U es igual a algo y B es igual a algo, pero no están juntos. Y eso es importante que les aclare, pero no ha sido intencional. Les he puesto así en el documento, en el original, solo que cuando lo han descargado han aparecido juntos. Seguramente los márgenes que tienen son un poco más anchos y por lo tanto esto que estaba abajo ha aparecido arriba y sin la coma. Estaba analizando anoche a partir de alguien que me hizo esa consulta. Dos personas que me han hecho esa consulta, si U y B estaban juntos. No, son ecuaciones normales. U es igual a algo y B es igual a algo, pero no están juntos, ¿no? Por si acaso, para los que están haciendo la práctica. Por eso descartamos esta parte de la ecuación y nos centramos solo en esto. Por lo tanto, ya una vez entendido, digamos eso,
Me voy a concentrar solo en el término que está abajo. En realidad, esto es el único que me interesa. Lo voy a poner con verde, verde de la esperanza. Y eso es lo que tengo que igualar a 0. Esa parte se iguala a 0. Es lo que puse acá. Y también la ecuación de abajo lo igualo a 0. Ahora, este par de ecuaciones, estas dos hay que resolverlas, ¿no? Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Prefacultativo, lo que les decía hace rato. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar por x y y arriba y abajo, a ambas ecuaciones. Multiplicando por x y y, aquí está paso por paso, lo pueden revisar con calmito ustedes en su casa, simplificando las expresiones, sumándolas luego, y finalmente llegamos a una expresión como esta, simplificando. Esta negra y esta otra negra. Reemplazando los valores, despejando una y reemplazando en la otra, encontramos de que x vale 3 y y vale 3. Esto se los dejo a ustedes para que lo vean con calma, ¿de acuerdo? No les voy a explicar eso les he explicado tal vez mi hermano si era su profesor del prefacultativo, pero si no ha sido mi hermano, su docente que les enseñó matemáticas les ha enseñado esto, ¿no? Pero fíjense que el único punto crítico que existe es x igual a 3 y y igual a 3, pero reitero, no son soluciones separadas, la solución es un par ordenado, x igual a 3 y y igual a 3. Nuevamente nos vamos a concentrar en estas ecuaciones simplemente, ¿no? En esta y en la otra. O sea, me olvido de esta parte y solamente nos vamos a concentrar en las derivadas parciales para encontrar las segundas derivadas. U respecto de x y u respecto de y. Estamos descartando esa parte que se anula. Encontrando las segundas derivadas tenemos esto, la segunda derivada. Tampoco es muy complicado, es relativamente fácil, y reemplazando el punto crítico x y y me sale menos 18. La segunda derivada de la función en el punto crítico también menos 1 sobre 18. La derivada cruzada, que también hay que hacer, agarro cualquiera de las dos derivadas de primer orden y luego lo derivo respecto de la otra variable y me sale 1 sobre 36. Reemplazando, no interesa el resultado. El resultado es positivo. Sale 3 sobre 1296. Perfecto, es lo único que me interesa. Es positivo, no es negativo. Y este término es negativo. Por lo tanto, hay alternancia en el signo. Empezando de un negativo y el segundo ya es positivo. Por lo tanto, el punto 33 es un máximo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Sí. No es complicado, digamos, es un poquito de álgebra, es la única... En estos problemas de máximos y mínimos, los problemas no es el problema técnico, puede hacerse pesado, digamos, la matemática o la interpretación del ejercicio en los problemas de planteo. ¿Qué cosa maximizar? Eso puede ser lo complicado. Vayamos a un ejemplo 2, más sencillito. Me da una función igual z igual a f de x y y, aquí podríamos haber puesto un z, pero es lo mismo decir z o f de x y y, es lo mismo. Me están pidiendo lo mismo, me están pidiendo que encuentre los máximos y los mínimos de esta función, si es que tiene. Derivamos respecto de x, derivamos respecto de y. Una vez que hemos encontrado las derivadas, encontramos las segundas derivadas. Bueno, aquí yo ya encontré las segundas derivadas, pero hay que resolver previamente esto, ¿no? Para encontrar el punto crítico. El punto crítico en esta ecuación es facilito. X vale 0 y y vale 0, no hay mayor complicación. Se puede resolver fácilmente. Este y pueden despejar, los reemplazan en términos de x, los reemplazan en esta ecuación y van a tener una función que va a depender solo de x y para que eso se anule vale 0 el resultado. Es fácil resolver esta ecuación. Por lo tanto, el único punto crítico que aparece es el origen de coordenadas. Esta función en el origen de coordenadas tiene un punto crítico. Punto crítico todavía, ¿no? Encontramos las segundas derivadas. Siempre hay que derivar de la función sin maximizar y sin minimizar nada, sin simplificar nada. Fíjense que yo podría haber sacado un 2 acá y tener una función más simple. O eliminar un x. Elimino este x y aquí me queda un x al cuadrado y derivo más facilito. Nunca hagan eso. Deriven con lo que les ha salido, ¿De acuerdo? Por eso le estoy poniendo también este ejemplo. Porque si no, sus resultados van a cambiar. Porque estarían derivando otra función. Imagínense que yo no hubiese querido derivar esto, hubiese querido derivar eso y eso.
X estoy eliminando. Y esto también lo elimino. Y esto aparece 2. Digamos que lo he simplificado así y recién derivo. Mal, ya me he equivocado. Porque estoy derivando otra función. Ya no estoy derivando lo que me han pedido. Así que deriven lo que, por segunda vez lo que les ha salido, lo que tienen, lo que han tenido al principio. Y aquí había un cubo, ¿no? Un cubo. Creo que era así. Y para Y exactamente lo mismo. Tampoco, bueno, en el segundo caso no se puede simplificar absolutamente nada, se queda como está. Y acá no caigan en la tentación de querer simplificar antes de derivar. Deriven lo que tengan, lo que han salido. Tienen que derivar en realidad esto. Eso tienen que derivar. No tienen que derivar esto. Son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Espero que estén viendo con calma y me estén entendiendo. Tienen que derivar esto. Y ahí no puedo simplificar nada. No se deriva esto. Esto es una ecuación. Ustedes están derivando una función, no una ecuación. Por lo tanto, se queda como está. Encontrando las segundas derivadas, obtenemos esto, esto, y la cruzada nos sale esto. Por lo tanto, reemplazando y evaluándolo en el punto crítico, fíjense que el hessiano siempre hay que evaluarlo en el punto crítico, ¿no? Así voy a saber si ese punto crítico es máximo o mínimo. Pero tenemos ya un pequeño problema. El segundo determinante se anula. El criterio falla. Veamos nuestros criterios que hemos escrito acá. Si el segundo determinante se anula, el criterio falla. Hay duda, o sea, nos quedamos en las mismas. No sé si es un máximo o es un mínimo. Estamos en las mismas. Y aquí se ha puesto un dibujo. Qué macanas. Después de tanto trabajo, el criterio ha fallado. Lo que se hace normalmente es un análisis de incrementos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hallar el incremento de la función, de esta función. No se olviden de que el incremento se utiliza para estudiar la diferenciabilidad de una función, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy usando su incremento. ¿Y cómo es el incremento? A X y a Y se les incrementa un determinado valor y luego se les resta la función original, ¿no? Aquí está. A X y a Y le estoy incrementando un poquito y luego les restamos el valor original. Pero tengo un punto crítico. Mi punto crítico era 0, 0. Entonces voy a reemplazar en X igual a 0 y en Y igual a 0. Esta parte de la función se anula, por eso hay un 0 acá. Y acá reemplazo 0, 0 y me queda este incremento. Me queda eso. Ahora, esto tengo que interpretar, tengo que analizar. Y digo, este resultado nunca va a ser negativo. Nunca. Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, si es un positivo, si siempre va a ser positivo, tiene que ser un mínimo. Nuevamente me estoy acordando del criterio de cálculo 1. Si el resultado de la primera derivada es positivo, es un mínimo. Y si el resultado de la primera derivada es un negativo, es un máximo. Y si me fijo acá, esto siempre va a ser positivo. Veamos por qué. Esto siempre va a ser positivo, este primer término, porque está elevado a un exponente par. Por lo tanto, por más de que este incremento sea menos 0,5, digamos, este valor incremental, porque el valor incremental puede ser positivo o negativo, pero esto siempre va a ser positivo. Esto siempre va a ser positivo. Esto siempre va a ser positivo. Este podría ser negativo. Este podría ser negativo. Pero este valor, el peso de esto, no va a ser que sea más grande que esto y que esto, porque además, como esto se está multiplicando por esto que es más pequeñito todavía por estar elevado al cuadrado, el resultado de hacer toda esta operación, por más de que delta y sea negativo, siempre va a ser más pequeño que esto y que esto. Por lo tanto, es un mínimo. ¿De acuerdo? Habría que hacer ese tipo de análisis. Un poquito largo, ¿no? Hay otra forma de hacer. También podría decir, a ver, como mi punto crítico es el 0, 0, entonces alrededor de 0, 0 me voy a mover. Agarro esta función y digo, le voy a poner 0.0,1 y aquí le voy dando distintas posibilidades, positivos o negativos alrededor del 0. ¿Qué quiere decir distintas posibilidades? Esto quiere decir. Por ejemplo, uno podría ser 0,1. Punto y coma. 0,1.
es el valor del incremento que le estoy dando. Otro, ¿cuál podría ser? Otro podría ser alrededor de 1, podría ser, no sé, se me ocurre que podría ser menos 0,1, negativo, digamos, y el otro que sea positivo. Otro, ¿cuál podría ser? Que este también sea negativo y el otro que sea positivo. ¿Cuál podría ser otro? Otro podría ser que ambos sean negativos. Fíjense, le estoy dando distintos valores y me voy fijando el resultado. ¿Sí? Y si yo lo evalúo en el origen de coordenadas, 0, 0, que es mi punto crítico, z vale 0. Z vale 0. Pero si, digamos, evalúa en lugar de 0, coloco 0,1, 0,1 para x y para y esto ya no me sale 0, sino que me sale 0,5, digamos, como resultado, quiere decir que la imagen que tengo acá es más grande que 0. Por lo tanto, eso ya me va dando una idea de que estoy trabajando con un mínimo también, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden ir moviéndose alrededor del punto crítico. Esto hay que hacer un montón de ejercicio, hay que agarrar una máquina y empezar a ver si hay cambio de signo. Tengo que fijarme de que no haya cambio de signo. Y para que esto sea un mínimo, todos estos resultados deberían ser siempre positivos. Es decir, tener siempre imágenes más grandes que 0. Entonces, querrá decir que en el origen de coordenadas su imagen vale 0, pero cuando me muevo por estos puntos, querría decir de que su imagen siempre va a ser más grande. Si hubiese alternancia de signos, si el primero me sale positivo, agarro este punto y lo reemplazo acá y me sale positivo, agarro este punto, lo reemplazo acá, pero me sale ya negativo el resultado, como ha habido cambio de signo, entonces no es ni máximo ni mínimo. No tiene que haber cambio de signo. O todos positivos, mínimo. O todos negativos, máximo. Si hay cambio de signo al pasar de este punto a este otro, no es ni máximo ni mínimo. Y eso es exactamente lo mismo que hemos hecho acá, solo que no lo hemos hecho probando con números, simplemente analizando de que esto siempre va a ser positivo. Como siempre va a ser positivo, es un mínimo. ¿De acuerdo? Veamos una herramienta poderosa para el análisis de máximos y mínimos que se llama los multiplicadores de Lagrange. Es bien interesante este método porque me permite resolver ejercicios sin despejar variables. Fíjense lo que dice este método. Bueno, esta parte ustedes lo pueden leer. Lo que les voy a hacer es explicar, identificar cada cosa. Primero, yo tengo que saber qué función voy a maximizar. Por ejemplo, esa. Puedes representar un volumen, puede representar una temperatura, puedes representar un área, un perímetro, una distancia, lo que queramos, jóvenes, lo que queramos. Por lo tanto, esta siempre va a ser una función explícita. Explícita. Porque puedes representar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura es lo que quiero maximizar. Puedes representar el volumen. Quiero representar un volumen y va a ser una función que depende de x y de y. Imagínense el volumen de un cilindro. Podría ser, no sé, x al cuadrado por y, o un paralelepípedo, o lo que sea. Una función de dos variables. Puedes representar un área. Por lo tanto, la función que voy a maximizar o voy a minimizar siempre es una función explícita. Siempre va a estar despejada la variable que estoy queriendo maximizar o minimizar, o lo que representa esa variable, volumen, área, perímetro, lo que ustedes quieran, perímetro, digamos. ¿De acuerdo? Primer punto. La función que voy a maximizar siempre tiene que ser una función explícita. La variable tiene que estar despejada. Pero este método se utiliza cuando tengo máximos o mínimos condicionados, por lo tanto va a haber una restricción, va a haber una condición. Aquí la restricción quiere decir condición. Va a haber una restricción. Y la condición o la restricción siempre tiene que ser una función implícita. ¿De acuerdo? Tomen nota, anoten eso en su cuaderno. No estoy colocando acá porque deberían venir con su cuaderno también, ir anotando las cosas que voy hablando. La grabación ha fallado, mi máquina no graba o graba entrecortada, entonces no puedo grabarlo para subir el video y además que se pone muy pesado. Lo primero que estoy diciendo, la función que voy a maximizar tiene que ser explícita y la condición que voy a tener tiene que ser una función implícita. ¿De acuerdo? Eso es. Y fíjense, esta es mi condición.
y está igualada a una constante. Está igualada a una constante. Es una forma implícita. Las condiciones, las restricciones siempre son ecuaciones, siempre son funciones implícitas. Y la función que quiero maximizar, lo que represente la función, siempre tiene que ser una función explícita. ¿De acuerdo? Explícita. Por ejemplo, la temperatura. Yo quiero saber el máximo valor de la temperatura, por lo tanto, la temperatura tiene que ser explícita. Si va a ocurrir un máximo o un mínimo, el gradiente de esta función tiene que ser paralelo al gradiente de esta otra función. Eso dice el método de los multiplicadores de Lagrange. Tienen que ser paralelos. Y esa condición de paralelismo se establece así. Si va a haber un punto crítico, si va a haber un máximo o va a haber un mínimo, este vector que va a ser el gradiente de la forma explícita tiene que ser paralelo al gradiente de la forma implícita. En otras palabras, el gradiente de la función que voy a maximizar tiene que ser un vector al gradiente de la condición. Tiene que ser paralelos. Esta parte del gradiente, que es de la función que estoy maximizando, es el vector donde la temperatura crece más rápidamente. Y esta otra parte, de la forma implícita, lo mismo. Pues en realidad, desde el punto de vista geométrico, es un vector normal a la superficie. Y por lo tanto, ambos vectores, para que ocurra un máximo para esta función, tienen que ser vectores paralelos. En otras palabras, acuérdense siempre de esta formulita. Lo que les estoy explicando es el concepto vectorial. El concepto vectorial no es muy complicado. Y para que exista paralelismo, tiene que haber una constante de proporcionalidad. ¿Se acuerdan de los vectores paralelos? Cuando dos vectores son paralelos, cuando son proporcionales. Y esa proporcionalidad se establece a partir de una constante de proporcionalidad. Aquí la constante de proporcionalidad se llama lambda. Y a lambda se le llama el multiplicador de Lagrange. Es un concepto geométrico hermoso, jóvenes, hermoso. No es la ecuación típica que todos los libros, en que aparece en todos los libros. Esta es una forma vectorial, es bien bonito y es cosas que hemos visto. Gradientes, porque los gradientes siempre están asociados a tasas, a razones de cambio más máximas, es la pendiente máxima. ¿Se acuerdan todo lo que hemos hablado? Estoy utilizando exactamente eso. Exactamente eso. Y una vez que tengo esta condición, bueno, empiezo a resolver cuando dos vectores son iguales, cuando lo son componente a componente, y formo un sistema de ecuaciones y encuentro el punto crítico. Pero a estas ecuaciones que voy a formar igualando estos vectores, les tengo que aumentar, los tengo que adicionar o agregar estas otras, las condiciones. Y lo bueno de este método, jóvenes, es que puedo tener muchas condiciones, puedo estar sujeto a muchas condiciones. Imagínense, yo quiero saber quién es el más alto de nosotros, que sea del paralelo A, que sea varón, y que tenga 5 hermanos. Se le puede dar más de una condición. Este método se expande de manera natural. La función que voy a maximizar sigue siendo la misma, solo que voy a encontrar ahora el gradiente de cada condición. Y cada una de esas condiciones estará asociado a su constante de proporcionalidad, que será su propio multiplicador de Lagrange. Y si yo veo esto, sigo viendo espacios vectoriales. Ahora estoy diciendo, le estoy haciendo un cambio de base, porque lo que estoy haciendo es expresar este vector como combinación lineal de los vectores gradiente, más de espacios vectoriales, más del primer capítulo de esta materia. Vectores paralelos o un vector expresado como combinación lineal de otra base. Y los multiplicadores de Lagrange, ¿qué resultarían ser? Resultarían ser las componentes del vector en la base G1, G2 y G3, digamos, que serían los vectores. Cuando uno lo ve desde el punto de vista vectorial, esto adquiere otra visión, ¿no? Otra cosa. Luego ya aparece la parte aburrida, desde resolver el problema, digamos. Pero la parte vectorial es hermosa en sí misma, jóvenes. Es bonita la parte vectorial. Como a alguien se le ha ocurrido, en este caso a Lagrange, encontrar o resolver problemas de maximización haciendo espacios vectoriales. Veamos un ejemplito, cómo podríamos resolver y cómo podríamos utilizar este método. Me están pidiendo que halle los máximos y mínimos de esta función, que se llama W igual a X más Y más Z, pero tiene
dos condiciones, sujeta a esta condición y sujeta a esta otra condición. A ver, nos imaginaremos qué estaríamos haciendo, qué es lo que estaría calculando geométricamente. Fíjense, lo que estaríamos calculando es lo siguiente. Esto es un cilindro. El cilindro rojo, que lo he pintado o que lo he dibujado en el GeoGebra. Y este otro es un plano, que será el plano celeste que veo acá. Y la intersección de ambos me da esta curva de intersección. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Ven esa curva de intersección? Bueno, tal vez debía haberlos resaltado con negrito, digamos, pero no lo he resaltado, pero lo estoy señalando con el cursor de mi mouse. Esa es la curva de intersección. Por lo tanto, yo voy a encontrar, este problema, ¿de qué se trata? Voy a tomar estos puntos de esta curva de intersección y los voy a sumar. Y el valor máximo es el que me están pidiendo que encuentre. ¿Cuál será el máximo y cuál será el mínimo? ¿Qué puntito de acá me dará el máximo valor en esta suma? ¿Y qué puntito de por acá me dará el valor mínimo de esta suma? Eso es lo que estoy haciendo desde el punto de vista geométrico. Cuando yo analizo geométricamente el problema, las condiciones siempre son intersecciones. Siempre son intersecciones. Y eso es lo que estoy haciendo. Les podría haber dado de otra forma, ¿no? La pregunta les podría haber dicho, yo quiero encontrar puntos de esta circunferencia, porque la intersección de este cilindro con este plano es una circunferencia. Yo les diría, yo quiero encontrar puntos sobre esta circunferencia cuya suma sea máxima o mínima. De entradita yo diría, z siempre va a valer 2. Por lo tanto, tal vez mi problema solo se reduzca a encontrar x y y. Tengo que encontrar, porque todos los puntos de esta circunferencia están en el plano z igual a 2. Este es el plano osculador de la circunferencia de intersección. ¿De acuerdo? Esto es un cilindro, esta parte es un cilindro y este es un plano, la otra parte. La intersección de los dos, del cilindro con el plano, me va a dar una circunferencia. Y esa circunferencia está en el plano z igual a 2. Ese es su plano osculador, su plano besador, ¿se acuerdan? El plano besador de la curva. Eso es lo que estamos haciendo. Este es el problema. Es un problema geométrico. Ya no es solo un problema de derivar y hacer esas cosas. Ahora es un problema que tiene significado para mí. Sé lo que estoy queriendo hacer. Quiero sumar los puntos que existen. Para cada coordenada que representa un puntito sobre esta circunferencia, quiero sumarlos. Este puntito que tendrá x y z, este otro punto que tendrá x y z, este otro punto que tiene x y z. Hay infinitos puntos sobre esta circunferencia que tiene coordenadas en x, en y y en z, aunque todas comparten el 2, ¿no? Quiero encontrar esos puntos que me den la máxima suma o la mínima suma. ¿Hola? Pasamos por así. Después. Perdón, jóvenes. Una llamada de ultratumba es recibido. De acuerdo, jóvenes, es lo que estoy haciendo. Voy a utilizar el método de Lagrange. Y el método de Lagrange, lo primero que tengo que hacer es identificar la función que voy a maximizar. La función que voy a maximizar es esta. Y fíjense, la variable está despejada. En este caso, mi variable es la suma de x más y más z. Eso es lo que quiero maximizar, que le he llamado W. W. Porque tenía una amiga que se llamaba Wendy, digamos, o un amigo que se llama Walter, o porque W me gusta. Es mi nombre al revés. Lo que sea. Pero si quieren le pueden poner suma. Pero esta es la variable que quiero maximizar. W es la variable que quiero maximizar. Por lo tanto, esta función es una función explícita. Y fíjense que mis condiciones son implícitas. Ninguna variable está despejada ahí. Ninguna. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. De acuerdo, sigamos entonces. Bueno, ahora voy a hacer la parte aburrida. Una vez que he interpretado esto, voy a hacer la parte aburrida. ¿La parte aburrida cuál es? Hallar gradientes, igualar y resolver ecuaciones. Voy a hallar el gradiente de mi función. El gradiente de esa función es 1, 1, 1. Fácil. Voy a hallar el gradiente de la otra función. Esta es una función implícita. Su gradiente será 2x, 2y y 0, porque no tiene z. No tiene z. Voy a hallar el gradiente de la tercera función. No tiene x, no tiene y, pero tiene z. Por lo tanto, su gradiente vale menos 1. La derivada de todo esto respecto de x, 0. La derivada de todo esto respecto de y, 0. La derivada de todo esto respecto de z, menos 1. Perdón, 1. Y ya está. Ahora formo ese concepto de paralelismo que les decía. Voy a
construir esto, porque solo tenía dos condiciones. Tenía dos condiciones. Tenía la condición 1, que era el cilindro, y tenía la condición 2, que es el plano. Por lo tanto, igualo los gradientes y los expreso así. Esta es una ecuación vectorial, ¿no? Esta es una ecuación vectorial. Estoy queriendo expresar este vector en esta base. En esa y en esa base. En dos bases estoy queriendo expresar. Este es un vector en el espacio, pero lo estoy queriendo expresar en un espacio vectorial de dimensión 2, porque solo tiene dos vectores, la nueva base que hemos construido con los gradientes. Y los lambda 1 y los lambda 2 serían las componentes de este vector en esta base, en la base 2x, 2y, 0, 0, 0, 1, en esa base. Estoy relacionando espacios vectoriales de dimensiones diferentes. Olvidándome de lo que son espacios vectoriales. Ahora voy a simplemente resolver esa ecuación. ¿Cómo se resuelve? Igualando componente a componente. Nos vamos a hacer recuerdo, nos vamos a acordar todos lo que decíamos de los vectores cuando queríamos igualarlos. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando lo son componente a componente. Por lo tanto, la primera componente, que se llama 1, esta, será igual a esto, a la primera componente 2x por lambda 1 más 0 veces lambda 2. He igualado la primera componente ahí. Esto más esto tengo que sumar, ¿no? Si ustedes quieren, lo podemos sumar, digamos. Podemos decir eso va a ser igual a 2 veces x por lambda 1, control C. Vamos a poner por lambda 1. Más 0 veces por lambda 2. Por lambda 2. Digamos así. Y hago lo mismo para la segunda componente y hago lo mismo para la otra componente. ¿De acuerdo? Sumamos y luego igualamos los vectores. O los igualamos directamente acá. Eso es lo que he hecho. Exactamente es eso. He igualado la primera componente, he igualado la segunda componente, he igualado la tercera componente. Por lo tanto, tengo tres ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Tengo lambda 1 y lambda 2, que también son incógnitas, son las componentes del nuevo vector que estoy queriendo hallar. Por lo tanto, me faltan ecuaciones. ¿Qué ecuaciones las tengo que aumentar? Siempre hay que aumentar las condiciones. Siempre las condiciones. A esto que han construido igualando los vectores gradiente, hay que aumentarles las ecuaciones de las condiciones. Porque aquí voy a sacar las condiciones ya verdaderas, no los valores. Porque estos son ecuaciones generales, pero me faltan más ecuaciones. Me faltan más. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Tengo acá. Y fíjense que no aparece z, porque z seguramente ya es fijo. Z va a valer siempre 2, porque ese es el plano que estamos utilizando. Por eso no aparece z en este conjunto de ecuaciones. Ahora, acá es canilla libre. Ustedes pueden resolver como quieran. Hay 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 5 incógnitas, con 5 incógnitas también, aunque una de las incógnitas ya sé cuánto vale. Z va a valer 2, porque ese es el plano que hemos utilizado. Si hubiésemos puesto otro plano, hubiésemos tenido esa variable ahí de manera visible posiblemente. En este caso no aparece Z. Tengo la variable x, tengo la variable y, tengo la variable lambda 1 y lambda 2, que son las variables que tengo que resolver. Con 3 ecuaciones no puedo resolver, ¿no? Porque ahí tengo 3 variables. 1, 2, 3, 4, perdón. Por lo tanto, necesito más ecuaciones y esas ecuaciones siempre son las restricciones, las condiciones que tengo en el problema. Fíjense lo que estoy haciendo. Voy a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2. Aquí está paso por paso como lo he resuelto. Y este es un método que se puede usar. Normalmente, no siempre, aunque es recomendable, pero no siempre se hace eso, es encontrar x, encontrar y, encontrar lambda 1 y encontrar lambda 2. Todas las variables deberíamos encontrar al resolver el sistema de ecuaciones. Pero normalmente lambda 1 y lambda 2 no se encuentran, porque no los necesito realmente, porque lambda 1 y lambda 2 no forman parte realmente del problema, son variables auxiliares. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar lambda 1 de la ecuación 1 y lambda 1 de la ecuación 2. Y los voy a igualar. Al igualarlos, voy a tener esta ecuación. X es igual a Y. ¿O no? Facilito darse cuenta. En realidad puedo despejar, fíjense, podría despejar de la primera ecuación, podría despejar esto.
podríamos despejar esto. Podría despejar 1 sobre 2 veces lambda 1. Podría despejar esto. No son cosas, cuidado que como en la práctica piensen que esto es un producto, vamos a obtener eso y esto está igualado a x. A x. Puedo factorizar eso. Y de lambda, de la ecuación 2, puedo factorizar lo mismo y los igualo y obtenemos eso. Como ya tengo x igual a y, en la ecuación 4 puedo reemplazar y en lugar de x, o x en lugar de y, lo que ustedes quieran. Acá hemos reemplazado y encuentro estas dos soluciones para x. Por lo tanto, como x es igual a y, ¿cuáles son mis posibles soluciones? X tiene que ser igual a y. Por lo tanto, esto es igual a esto. Raíz de 2 sobre 2. Pero si utilizo el signo menos, será menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Z en ambos casos valía 2. De esta ecuación, la quinta. Por lo tanto, ya está. Ya tengo mis puntos críticos. Tengo 2 puntos críticos. Ahora, ¿cómo utilizo el hessiano? ¿Podría utilizar el hessiano acá? Sí, pero hay una forma más fácil. Y la más fácil sería, por ejemplo, agarrar esto y reemplazarlo en la suma, en la ecuación que estoy maximizando, en esto. Y agarrar esa misma función y evaluarla en el otro punto. Y haciendo eso, tengo estos dos resultados. Por lo tanto, el primero me dará un máximo y el segundo me dará un mínimo. Ya no necesito realmente usar el hessiano. ¿De acuerdo? O la condición suficiente para maximizar la función. Eso es lo que hemos hecho. Este es un método alternativo, es un método válido y desde mi perspectiva es más bonito que lo que normalmente se hace. Lo que normalmente se hace es construir una nueva función que se llama la ecuación de Lagrange, creo que le llamo. Y ponen como nuevas variables lambda 1, lambda 2, se construye una nueva función y se hace exactamente lo mismo y sale lo mismo. Pero a mí me gusta ponerlo así porque así me da continuidad a lo que hemos estudiado desde un principio. El gradiente siempre estaba asociado a cosas que eran máximas o mínimas, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Y me da la oportunidad también de acordarme un poquito de espacios vectoriales, porque aquí estoy representando la ecuación de un vector que está en el espacio y cuyas componentes quiero encontrar. Esta componente quiero encontrar y esta componente quiero encontrar en esta base. Una base que está formada por esos dos vectores. Y cuando yo tenga x y ya tenga y reemplazo acá, hay dos vectores que pueden servir para representar este, ¿no? Porque hemos encontrado dos puntos críticos. Bonito, bonito. Es la parte vectorial, pero la parte aburrida es la que se aprende normalmente, lo que nos preguntan en el examen. Veamos un segundo ejemplo de máximos y mínimos condicionados también. Esta pregunta es de un examen pasado. Esto lo ha propuesto el ingeniero Carlos Fernández Mariño en un examen pasado. Me están pidiendo que calcule el área máxima de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 6 más 3 raíz de 2. Fácil. Acá, fíjense, no me están dando ni la función a maximizar, ni la condición. Bueno, me lo han dado la condición. La condición me lo han dado, pero no me han dado su ecuación. Entonces, si ese es el perímetro y este es el triángulo rectángulo, el perímetro va a ser la suma de los tres lados. Por lo tanto, puedo poner a x al lado horizontal, le puedo llamar y al lado vertical, y por Pitágoras, como este es un triángulo rectángulo, la hipotenusa valdrá x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, el perímetro será eso. Y eso ya sé cuánto vale, o cuánto debiera valer. Eso debiera valer esto. Eso debiera valer eso. Por lo tanto, ya tengo mi ecuación. Y esta es mi ecuación implícita. Por lo tanto, esta es la condición. Las condiciones son funciones implícitas. Y la función que voy a maximizar debería ser explícita. Lo que voy a maximizar es el área. Por lo tanto, el área es eso, ¿no?
X por Y dividido entre 2, el área de un triángulo. X por Y dividido entre... ¿Por qué dividido entre 2? Porque si no lo dividiese entre 2, tendría el área de un rectángulo, del lado X y Y. Y si lo corto con unas tijeras, lo estoy por la mitad además, es decir, por una de sus diagonales, tenemos el área del triángulo. Esta es la función que tengo que maximizar entonces. Y en este caso tenemos solo una restricción, que es eso. ¿Cómo vamos a hacer? Exactamente igual. Voy a hallar el gradiente del área, es decir, de la función que voy a maximizar, y esa función siempre va a ser un vector donde va a crecer más rápidamente el área o va a decrecer más rápidamente el área. Siempre está asociado a un extremo, el gradiente. Por lo tanto, su gradiente, como solo tiene dos variables, es un vectorcito de 2 por 2. El área del perímetro es un poquito más complicado, el gradiente del perímetro. Tengo que derivar esta parte de la función. Respecto de x es 1, más, bueno, y es una constante, desaparece de la derivada y voy a derivar esto respecto de x. La derivada es x sobre esto, su derivada. Y la derivada de todo eso respecto de y sale exactamente eso. Perfecto. Ahora voy a hacer cumplir nuestra forma vectorial. Estos dos vectores, este y este, tienen que ser paralelos. Por lo tanto, voy a escribir la ecuación de paralelismo. Y la ecuación de paralelismo es todo eso. Igualando componente a componente, voy a tener esto y esto, mis dos componentes. La primera componente igualado a este primer término, y la segunda componente, que es la ecuación de abajo, la ecuación 2, igualado a esta otra componente, sin olvidarnos del multiplicador de Lagrange, por supuesto. Listo. A partir de acá, ¿tengo cuántas ecuaciones? Tengo 2 y tengo 3 incógnitas. Tengo x, tengo y tengo lambda, que también es una incógnita. También es una incógnita. Necesito saber la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, necesito una ecuación más. ¿Cuál es la ecuación que le voy a aumentar? La de la condición. Es la ecuación que necesito. Bueno, y se empieza a manipular exactamente igual. Agarro las dos primeras, puedo despejar lambda, por ejemplo, e igualarlas. Estoy despejando lambda y los estoy igualando. Esto ya lo pueden ver con un poquito más de calma ustedes. Es lo que hice acá. He manipulado un poquito las ecuaciones y los he simplificado. Bueno, fíjense que aquí he simplificado el 2. Estoy haciendo paso por paso. Luego este x lo estoy pasando a multiplicar, este y lo estoy pasando a multiplicar y obtenemos esta ecuación. Luego tenemos esa ecuación, veremos qué podemos hacer. Tal vez puedo factorizar algo. Todo lo llevaré a un solo lado de la ecuación y puedo factorizar y menos x, y acá también puedo factorizar y menos x, acordándonos de diferencia de cuadrados. Lo simplifico esto así, despejo, y puedo factorizar esto de ambas expresiones, y me queda esto. Tengo igual que en algún ejercicio que hemos visto hace rato, que esto debería valer 0, la primera, y la segunda también debería valer 0. Esta ecuación solo tiene una solución, si lo resuelven con calma, la de abajo, la que está resaltada con 0, y su única solución posible es el 0, 0. O sea, esta ecuación se va a satisfacer con x igual a 0 y con y igual a 0. Pero tenemos que descartar esta solución, ¿no? Porque no puede ser que mi triángulo tenga por lado 0 y 0. Ya no sería un triángulo, sería un punto. Entonces voy a descartar esa solución. La única condición que tengo es esta, x es igual a y. Y esa ecuación la voy a reemplazar en la tercera ecuación que todavía no la estábamos utilizando. Reemplazamos x o y por la otra variable. Reemplazamos por la otra variable y ya está. Y ya está. Hemos reemplazado y por x también. Pueden hacerlo al revés si ustedes gustan. Y mi solución es x igual a 3 y y igual a 3. Aquí también hemos hecho un pequeño artificio. Aquí he factorizado un 2, así que puedo cancelar este término con el que está acá. Y me queda que x es igual a 3. Y como hemos sacado en la ecuación 4 de que x es igual a y, entonces ya tengo la solución para x y eso implica que también ya tengo la solución para 3. Por lo tanto, para esta condición, para este máximo con este perímetro, para mi triángulo con este perímetro, x tiene que valer 3 y y tiene que valer 3. Por lo tanto, ambos catetos serán del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Y su perímetro será el que hemos hallado, y su área será máxima. Su área valdrá 9 medios. 3 por 3, 9.
Sencillo. Veamos un tercero. Veamos un tercero. ¿Qué dice el problema? Dice, encuentre los puntos de la esfera, de esta esfera, que se encuentran más cerca y más lejos de este punto. La pregunta, ¿cuál es nuestra función a maximizar y cuál es la condición? ¿Para qué me han dado ese punto? 3, 1, menos 1. A ver, ¿dudas? Bueno, si lo han descargado el documento ahí lo van a ver, pero sería bueno que ahora lo discutamos. ¿Quién será la función a maximizar? ¿Qué dicen? Ahora ya no me están pidiendo un área, ya no me están dando la función x más y más z como en el primer ejercicio. Aquí me están haciendo una pregunta. Quieren que encuentren un punto sobre esta esfera que esté más cerca de este otro y un punto sobre esta esfera que esté más lejos de este otro. ¿Cómo haríamos? A ver. Fíjense que lo podría resolver con geometría analítica también esto, ¿no? Miren, la distancia. Fíjense, podría resolver con geometría analítica también esto. Miren, vamos a suponer que esa es nuestra esfera. Nuestra esfera, que tiene su centro que está por ahí. Y me han dado el punto P. El punto P voy a suponer que es un puntito por acá. Un puntito por ahí. Ese es el punto P. Lo que yo podría hacer es escribir la ecuación de una recta. Podría escribir la ecuación de una recta. Esa recta. ¿Qué pasa? Por el centro de la esfera, bueno, mi esfera está media chueca. Pase por el centro de la esfera. Digamos por ahí. Y que pase por el punto. Por ese puntito. Lo vamos a poner más aquí. Para que se vea mejor. No podría ser así. Pues como tengo la ecuación de la esfera y tengo ese punto externo, podría escribir la ecuación de una recta que pase por este punto y por el centro de mi esfera. Entonces ya tengo el vector direccional, haciendo el centro de la esfera, que en este caso es el origen de coordenadas menos este punto, voy a tener el vector direccional, uso este punto o el centro de la esfera y escribo la ecuación de la recta. Una vez que tengo la recta, encuentro la intersección de la recta con la esfera, parametrizando la recta en términos de t, y encuentro este punto y encuentro este otro. O sea, vamos a encontrar estos puntitos. Voy a encontrar este puntito, digamos negro, y voy a encontrar este otro puntito. Nuevamente, con la intersección. Y listo, ya está resuelto. ¿O no? Ya tengo el punto más alejado y ya tengo el punto más cercano al punto que me han dado. Lo podrías resolver así. Si en el examen les preguntan una cosa así y lo quieren hacer con geometría analítica, sirve también. Al final el problema hay que resolverlo, ¿no? Pero lo vamos a hacer, como alguno de ustedes ha dicho, con máximos y mínimos, para entender quién es mi condición, cuál es la función que voy a maximizar, etcétera, etcétera. Voy a maximizar la distancia, como ustedes ya bien lo han advertido. Voy a maximizar la distancia. Pero no voy a maximizar la distancia en su forma normal. Voy a maximizar la distancia elevado al cuadrado. Cuando maximizan distancias, siempre es mejor maximizar distancias al cuadrado. Así se evitan tener que derivar raíces. Por lo tanto, la función que voy a maximizar va a ser esta. La distancia d, digamos, ¿no? Otro nombre le puedo poner. Le puedo poner la distancia d o w, si ustedes quieren. Igual. La función que voy a maximizar es esta, w, o una función que depende de x y de y. Y está despejada la función. Y la distancia entre dos puntos es lo que sabemos. Este punto menos este, o este punto menos este, o este punto menos este. Cualquier punto de la esfera. Por lo tanto, ese cualquier punto de la esfera no conozco. Por eso estoy colocando x, y y z. Pero yo sé que x, y y z tienen que pertenecer a la esfera. Pero el otro punto sí me han dado. Es 3, 1, menos 1. Por lo tanto, ese punto lo voy a poner. Las coordenadas de este puntito es 3, 1, menos 1. Y las coordenadas de cualquier punto de la esfera que no conozco, le voy a llamar x, y y z. Por lo tanto, como estos puntos x, y y z son puntos que tienen que pertenecer a la esfera, mi condición es la esfera.
Imagínense que aquí no me daban la esfera, imagínense que aquí me daban un plano, o me daban un paraboloide, o un hiperboloide, un elipsoide, lo que ustedes quieran, me podían haber dado cualquier cosa. Por lo tanto, esa superficie, que en este caso es una esfera, reitero, será mi condición. Y listo, ya está el problema resuelto también. Esta va a ser entonces mi condición, porque este valor de X, este valor de Y y este valor de Z tienen que pertenecer a la esfera. No es cualquier superficie, es una esfera que me han dado. Y es una ecuación, fíjense, es una función implícita. No está despejado X, no está despejado Y, no está despejado Z. A la fuerza esta tiene que ser mi condición. A la fuerza tiene que ser mi condición. Por lo tanto, ya está. La función que voy a maximizar va a ser esta. Y esta va a ser mi condición. Empezamos a hacer de manera directa. El gradiente de la función que quiero maximizar, la función que se llama distancia, será 2 veces X menos 3, 2 veces Y menos 1, 2 veces Z más 1. Este es el gradiente de la función que estoy maximizando, que es la distancia. Y esta otra es la función que es el gradiente multiplicado por lambda de la condición. Saco algunas relaciones, algunas igualdades. Los 2, este 2, este 2 y este 2 los puedo cancelar con el 2, 2 que tengo acá. Me quedan estas 3 ecuaciones. En estas 3 ecuaciones puedo despejar lambda de las 3 y tengo esta forma simétrica. Al tener esta forma simétrica puedo igualar la primera con la segunda y puedo igualar la primera con la tercera o puedo igualar la segunda con la tercera, cualquiera. La idea es de que haya solo una variable. Fíjense, en el primer caso estoy igualando la primera con la segunda. Estoy encontrando una relación entre X y Y. Y si ahora igualo la primera con la tercera, estoy encontrando una relación entre X y Z. Y fíjense que X es común para ambas variables. Y estoy colocando en términos de X y Z también estoy colocando en términos de X. Eso me conviene porque voy a utilizar estas dos ecuaciones para reemplazarlas en la condición. Al reemplazarlas, ahora tengo todo expresado en términos de X. Lo igualo a 4 porque el radio de nuestra esfera era 2. Encontramos X y como ya sé cuánto vale Y y ya sé cuánto vale Z en términos de X y ya tengo X, lo único que hago es reemplazar. Y ya tengo uno de los puntos y el otro punto que hemos encontrado. Este y este. ¿Cuál es cuál? No sé. Habrá que evaluar, ¿no? Tendré que decir, voy a agarrar este punto y lo voy a reemplazar acá. Y encuentro la distancia. Y luego agarro el otro punto y lo vuelvo a reemplazar ahí mismo. Acá. Y encuentro la distancia al cuadrado o W. Y con eso podré determinar este es máximo o este es máximo. Y con eso se ha resuelto. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es máximos y mínimos. A partir de aquí, el límite es el cielo. Hay un montón de ejercicios de todo tipo, inscribir una cosa dentro de otra cosa, distancias, inscribir circunferencias en elipses, etcétera, etcétera. O maximizar áreas, lo que sea. En el libro que les he compartido van a encontrar algunos ejercicios y si quieren hacer una clase solo de máximos y mínimos de ejercicios de exámenes pasados, igual lo podemos hacer. ¿De acuerdo, jóvenes? Ustedes me dirán cuándo quieren y lo hacemos. Creo que este sábado ¿quieren algunos de ustedes pasar clases de rectas y planos? Bueno, podemos pasar ahí y el siguiente sábado podemos hacer un repaso de esta última parte. ¿De acuerdo, jóvenes? Y con eso hemos dado por concluido el contenido de nuestro segundo parcial. Hemos terminado todo lo que es diferenciación de funciones. A ver, un pequeño repaso general de lo que hemos aprendido en este capítulo. Un repaso general, para no perder de vista. Lo primero que hemos aprendido en estas funciones es estudiar su geometría. Y para eso hemos empezado estudiando dominios de definición. Dominios de definición. Luego hemos aprendido a encontrar límites. Y hemos visto que el teorema de la unicidad del límite es fundamental. Si un límite existe, tiene que haber el mismo resultado para cualquier aproximación que tenga al punto.
Puedo utilizar formas polinómicas, puedo usar límites conocidos, o puedo utilizar distintas rectas o distintas circunferencias, o en algunos casos toda una región. Me cierro sobre una región y encuentro el valor del límite. Luego hemos empezado a hablar de derivadas, pero para entender el concepto de derivada teníamos que ver que las derivadas, en este caso, las derivadas que se encuentran sobre superficies, tienen que tener una dirección. Hemos estudiado el concepto de la derivada direccional. Y la derivada direccional en la forma más fácil de hacer, o una de las formas más fáciles, encontrando el gradiente y multiplicando por el vector que le da la dirección a la derivada. Luego hemos visto que las derivadas parciales son derivadas direccionales, son un subconjunto. Y son casos especiales las derivadas parciales, porque las direcciones que utilizo son más limitadas, o en la dirección de y, o en la dirección de j, o para funciones más grandes en la dirección de k. Nada más. Luego hemos aprendido o hemos determinado cuándo una función es diferenciable, cuándo se puede derivar, y lo hemos asociado al concepto de continuidad. Y la diferenciabilidad lo hemos estudiado a partir del incremento de la función. Una vez que hemos hecho eso, hemos empezado a hacer ya derivadas, ya teniendo como base una función que es derivable, hemos empezado a estudiar los distintos tipos que podemos hacer para derivadas, lo que están haciendo ahora en su práctica. Derivaciones implícitas, regla de la cadena, los dos casos de la regla de la cadena, las derivaciones implícitas con los diferenciales totales, los jacobianos, etcétera, etcétera, donde es importante identificar la variable intermedia y la variable final. Si hay u que depende solo de x y no depende de y más, no importa, jóvenes, no importa eso. Hagan como si existiese también esa dependencia. Y como u no depende de y, entonces esa derivada valdrá 0, por ejemplo. Y hemos cerrado esta última parte viendo maximización de funciones. Y en esta parte hemos visto de que la herramienta de los multiplicadores de Lagrange es una herramienta poderosa porque me permite seguir hablando de vectores y de espacios vectoriales y de gradientes, y al mismo tiempo resolver problemas, utilizando paralelismo de vectores y dándole una interpretación geométrica interesante, como hicimos en este primer ejercicio. Lo que nos queda pendiente para el resto del mes, jóvenes, va a ser integración, integrales dobles. Para eso les recomiendo de que estudien sus métodos de integración. Acá ya no les voy a enseñar a resolver integrales. Lo que les voy a enseñar es a colocar límites, y esa es la parte más importante, porque las integrales incluso lo pueden resolver en su máquina de calcular en su casa cuando demos el examen, si es que damos de manera virtual. La integral lo pueden resolver con alguna aplicación, pero lo que no van a poder hacer con su máquina de calcular